Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a grabar la clase de Weber también, ya que estamos perdiendo algunas clases eh, para no atrasarnos más. Vamos a también dejarles esta clase grabada sobre Weber, así ya podemos cerrar el tema de los padres fundadores y, y continuar con Bourdieu y seguir avanzando. Cualquier duda que tengan, igual, al ver este video, la clase que viene la charlamos. Así que por favor, véanlo y lleguen con el texto leído. Así podemos cerrar cualquier duda que vaya surgiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir cerrando con los padres fundadores, mientras voy compartiendo. Ahí vamos. El Power. Vamos retomando. Padres fundadores, habíamos visto ya a Marx y Durkheim, ¿sí? Habíamos pensado a Marx como alguien que miraba la estructura, a, a la parte económica, este, y al conflicto, ¿sí? Como motor de las sociedades. Y cuyo objeto de estudio era las relaciones sociales de producción. En Durkheim, habíamos visto que él también miraba con una lógica estructural o holista, es decir, él pensaba en los sistemas eh, para pensar las sociedades y no en los individuos, ¿sí? No importa lo que nosotros hacemos como individuos, sino que existen los hechos sociales, casi tienen vida propia, eh, y que esos eran los que permitían cierta estabilidad de las sociedades. Entonces, en Durkheim, el objeto científico va a ser el hecho social, ¿sí? Weber va a plantear cosas bastante diferentes a ellos dos. En primer lugar, Weber nace en Alemania, pero varios años después que Marx. Weber lee Marx, pero tiene una tradición distinta a la de Marx. Para Weber fue muy importante un movimiento que era el idealismo alemán. No vamos a desarrollar mucho, pero sí entender que el idealismo alemán le ayudó a Weber a ser muy crítico del positivismo. El positivismo era la corriente que estaba detrás de Durkheim, por ejemplo, y en Marx un poco también, menos fuerte que en Durkheim. Entonces, para Weber, entonces, el idealismo alemán le dio dos herramientas muy fuertes para pensar la sociedad. Primero, reconocer la dimensión cultural. Es decir, la dimensión cultural venía a romper con la lógica de buscar o de pensar al mundo social como un mundo natural. La dimensión cultural eh, implicaba que no podemos mirar al mundo social como se mira al mundo natural. No es lo mismo. ¿Sí? Y ahí aparece la segunda clave. Lo importante de la dimensión cultural es justamente reconstruir o interpretar o comprender los significados que las personas ponen en sus acciones. Y esto no es importante para el positivismo. Es decir, el positivismo, que es como la forma de pensar el mundo social igual que el mundo natural, pretendía alcanzar leyes universales que le permitiesen predecir sucesos sociales y en base a eso intervenir, ¿no? Es lo que planteaba Durkheim, por ejemplo, y Marx un poco también. Weber va a decir, no podemos hacer eso nosotros. El mundo social es un quilombo. El mundo social es caos. No hay una realidad esperando a ser descubierta, como se plantea en el mundo natural. Entonces no podemos nosotros simplemente encontrar qué herramienta es la mejor para simplemente observar. No podemos observar nada más, tenemos que comprender, porque no podemos observar porque es invisible a la observación, justamente eh, lo importante de lo que pasa en el mundo social.
por qué la gente hace lo que hace, es invisible. Entonces, no podemos observarlo, no podemos medirlo, no podemos tratarlo como un objeto de la naturaleza. Entonces, Weber va a plantear em, que justamente lo que la sociología tenía que hacer era lograr comprender los significados que estaban detrás de las acciones de las personas. Entonces, ahí ya hay un quiebre. Veníamos pensando en Durkheim y Marx como con una visión más estructural y aparece Weber a decir, hay que mirar la acción, hay que mirar lo que la gente hace e investigar por qué hace lo que hace, pero en ámbitos más reducidos. ¿Por qué esas personas hacen eso? Hay que preguntarles, a ver qué razón dan para hacer lo que hacen. Ojo, sabiendo que no siempre uno dice realmente por qué lo hace, a veces por querer ocultar el motivo y a veces porque uno tampoco es tan consciente de por qué lo hace. Pero sí empezar a mirar esa acción. Ahora, para Weber, esto no le sacaba, no la hacía menos científica a la sociología, ¿sí? O menos objetiva. Él justamente está redefiniendo la idea de ciencia social. Él va a decir, no, no es que si no se hace lo que hacen las ciencias naturales, no es ciencia. No, no, hay una ciencia, pero hay una ciencia específica para el mundo social. No le quita valor el no poder llegar a una ley, como si llegan a ciencias naturales. ¿Sí? Otra vez, por ejemplo, bueno, cada vez que hiervo agua o que pongo agua, que expongo agua a una temperatura de 100 grados, se va a evaporar. O va a hervir y va a evaporarse. Bueno, Weber dice, sí, esto en las ciencias sociales no vamos a poder hacerlo. Y no está mal, porque son dos mundos distintos. ¿Sí? Entonces, el tipo de objetividad que podemos lograr es distinto también al de las ciencias naturales. Entonces, el objetivo de la sociología, para Weber, tiene que ser lograr percibir estos significados, que son culturales, es decir, al ser culturales, hay que comprenderlos en un contexto y en un tiempo determinado. En un mismo contexto, pero en otro tiempo puede haber otro significado detrás de las acciones. Entonces le da un nivel de estabilidad menor, si se quiere, a- al orden social. Ahora, lo que no podemos dejar de hacer tampoco es de pretender explicar. La sociología igual tiene que explicar. Piensen que la explicación para los positivistas era una explicación de causa y efecto. ¿Sí? Pero va a decir, el mundo social es caos. Él es él viene de Kant, por si no lo saben, y bueno, no vamos a desarrollar Kant, pero sí Kant planteaba que nuestro mundo social era caos absoluto y cada uno va haciendo el recorte que puede, con las herramientas que puede, para interpretar lo que puede. Bueno, Weber viene de esa escuela. Y él va a decir, es caótico. Y el investigador, como toda persona que vive en una sociedad, también va a proponer un recorte y va a proponer ciertas relaciones entre los recortes que haga para darles una coherencia y una articulación y que tengan un sentido para poder explicar fenómenos que consideramos que son importantes en el momento este determinado. Es decir, si estamos pensando que hoy es un problema eh, la educación física en la escuela, ¿no? Bueno, Weber va a decir, bueno, vamos a pensar múltiples factores que hacen a ese problema. No hay una causa-efecto lineal, no es que el problema es uno solo y entonces saldando ese problema, automáticamente resolvemos la educación física en la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Le va a decir, el mundo social es hay múltiples factores.
que afectan. Bueno, nosotros tenemos que ir reconstruyendo esos factores y sabiendo que las relaciones entre estos factores y el problema que estudiamos son fuertes, o hay, algunos son más fuertes, otros menos fuertes, pero ninguna es definitiva. ¿Sí? Empieza a romper esa idea de explicación causal unilateral, ¿no? Como una sola cosa que afecta y determina algo. No es así, va a decir Weber. Em, entonces, lo que le voy a plantear es, la sociología tiene que conciliar, explicar y comprender, que parecían cosas muy distintas. Para el positivismo, comprender, si era un sinónimo de explicar, estaba todo bien. Si se metía en los significados, no tenía valor. Yo voy a decir, la sociología tiene que conciliar la explicación, que es encontrar relaciones entre factores, con la comprensión. Tenemos justamente que comprender los significados que hay en juego y los sentidos y establecer relaciones entre ellos. Y así vamos a poder interpretar las sociedades y entender qué está pasando. Y a partir de ahí sí, proponer mejoras, porque Weber también quería intervenir, ¿sí? Este, entonces, así como habíamos dicho que para Durkheim el objeto sociológico era el hecho social y para Marx el objeto eran las relaciones sociales de producción, para Weber el objeto del sociólogo va a ser la acción social. ¿Qué es la acción social? Bueno, la acción social es todo comportamiento, ¿sí? Que esté referido a otros, que tenga un sentido compartido con otros. ¿Todo es acción social? No. Si yo me rasco la oreja, es una acción. No está referida hacia otros, no hay un significado detrás. Me pico la oreja, me la rasco. Es una acción. Entonces están las acciones. Y ahora, cuando hay acciones que están referidas a otros, ahí se convierten en sociales. Y eso es lo que hay que empezar a estudiar. Entonces, por ejemplo, guiñar un ojo, si yo tengo un tic en mi casa solo, es una acción. Ahora, si les hago un chiste y les guiño el ojo, aparece un sentido compartido y un significado detrás de esa simple acción. Eso lo convierte en una acción social, ¿sí? Este, entonces, ¿cuál va a ser el método para abordar el estudio de la acción social para Weber? Bueno, van a ser los tipos conceptuales puros o tipos ideales. Es decir, como el mundo es un caos, va a decir, nosotros tenemos que construir herramientas, que son abstracciones analíticas, para poder abordar ese mundo caótico, ¿sí? Organizarlo, proponer una organización, pero que sea coherente, que tenga sentido en la explicación que demos, que nos ayude como herramienta analítica para analizar la sociedad. Entonces, le voy a decir, yo propongo cuatro tipos de acciones que hay en las sociedades y que van a servir para pensar cómo funcionan las cosas. Para esto, vamos a ir un poco para atrás y vamos a plantear que, para Weber, como él viene reconociendo lo importante de la dimensión cultural, para ver el mundo moderno y todos estos cambios que estábamos viendo con Durkheim y Marx, ¿no? La industrialización, el iluminismo, los cambios en los sistemas políticos. Para Weber, lo importante y lo fundamental y lo específico de la modernidad va a ser la racionalidad, ¿sí? Para él es la racionalidad la que va a dar lugar al desarrollo del capitalismo, lo que va a dar lugar a la secularización, lo que va a dar lugar a los nuevos sistemas políticos, lo que va a dar lugar y va a empezar a organizar
todo orden social a partir de lo moderno, ¿sí? Entonces, ya no hay gobiernos eh, que se legitiman en religiones o en dioses. Puede haber alguno, pero él está pensando como en un movimiento más general, ¿sí? Todo lo que se plantee como moderno va a apuntar a lo impersonal. Ya no nos gobierna una persona o un ente, sino un sistema de reglas. Esas reglas son impersonales. Nosotros las reglas se discuten, hay reglas para discutir reglas, ¿sí? En determinado momento, en determinado lugar, no cualquiera puede discutirlas, pero todo eso le va dando un tipo de organización específico a estas sociedades. Aparece la burocracia, ¿sí? La burocracia no es una mala palabra para Weber, sino que es un tipo de organización racional, donde aparece la división de funciones, donde todos tienen que dar cuenta de lo que hacen, donde aparece la idea de especialistas para cada función, y si alguien no es un especialista tiene que decir por qué, a pesar de no serlo, está en ese puesto, ¿no? Y tiene que dar cuenta en base a eso. Aparece la ciencia, ya desplazando a lo divino como fundamento de la sociedad, y la ciencia también con una lógica racional detrás, obviamente. Eso era el iluminismo. Entonces, para Weber, lo racional es lo que empieza a ser el tipo de acción y el tipo de orden que se crea con la modernidad y que crea la modernidad también. Em, Ahora podemos ir viendo algunos ejemplos. Este, em, entonces, Weber va a decir, podemos pensar cuatro tipos de acción social y pensarlas desde la más racional hacia la menos racional. Entonces, vamos a pensar a la más racional como la acción racional instrumental con arreglo a fines. ¿Qué significa? Son todas las acciones que se hacen como un medio para un fin determinado. Yo las hago para lograr conseguir algo en base a esta lógica racional. Por ejemplo, yo entreno para mejorar mi performance cuando compito. Yo estudio para que me vaya mejor en un examen. Em, bueno, es todo lo que hago con un cálculo detrás. Esta es como la acción más racional por excelencia para beber. Él va a decir, ojo, estas cuatro nunca aparecen en la realidad tal cual, sino que en la realidad, otra vez, como es un caos total, siempre van a aparecer como combinadas, nunca está del todo, no existe esta acción pura, es todo puro. Por eso lo va a decir que son herramientas analíticas. Esto me sirve a mí para proponer un orden de ese caos, ¿sí? Y para yo poder, em, ¿cómo se dice? Destacar ciertas características de un tipo de acción o de un comportamiento que no aparece en otra acción y que se acerca a esta, ¿no? Entonces, como para ir organizando y proponer un orden dentro de este caos, ¿no? Es decir, el sociólogo tiene que, que proponer esta interpretación y esta es una herramienta analítica, ¿sí? Entonces, el segundo tipo de acción va a ser la racional con arreglo a valores. ¿Qué significa? Que ya no me importa el fin, sino que me importa el medio. El medio es más importante que el fin. Son acciones que tienen un componente ético o religioso por sí mismas, ¿sí? Por ejemplo, un delantero va a hacer el gol y el arquero se cae al piso y empieza a tener convulsiones. Bueno, eh, estaría mal visto que aproveche la circunstancia y haga el gol. Debería frenar porque aparece el fair play como un tipo de valor
que regula, ¿no? En forma informal al mundo deportivo. Entonces, hacer eso es una acción racional. Yo decido hacerlo en base a un valor compartido, ¿sí? Ahí aparece el fair play, por ejemplo. Lo lógico, según la máxima eficacia y lograr el mayor éxito, sería hacer el gol. Sin embargo, hay acciones donde los valores son más importantes que lograr cierto resultado. Alguien podría decir, no, yo no me copio porque me parece mal que un futuro docente se copie, entonces yo no me voy a copiar. Prefiero que me vaya mal en un examen, pero no copiarme, por ejemplo. Em, entonces, en ese caso, podríamos pensar que es una acción racional con arreglo a valores. ¿Sí? Hay dos tipos de acciones que Weber va a decir, estas en la sociología no nos interesan mucho. Ahora vamos a ver por qué. La acción emotivo-reactiva, que son las emociones, es una reacción, casi más que una acción. Es un grito de gol, hay gol, pum, emoción, abrazo con desconocidos, y al ratito se apaga y seguimos, ¿no? Una sensación, sentir algo. Em, y el cuarto, una acción tradicional, es decir, todas las cuestiones que hacemos y tenemos naturalizadas y no cuestionamos por qué, pero más cotidianas, ¿sí? Em, la 3 y la 4 para ver no son importantes porque no son racionales. Es decir, la gente no puede dar una explicación racional de por qué la hizo, ¿sí? No tiene una lógica racional detrás. Si vos le preguntás a alguien, che, ¿por qué hiciste eso? Y no te vas a saber decir muy bien por qué lo hizo. Hay algo como de costumbre, hay algo de emoción. Ponerle palabras a una emoción, dice, no da mucho que pensar sobre el significado que tiene una acción para pensar este mundo de hoy. Entonces, no nos va a interesar tanto. Son medio inabordables, va a decir en realidad, porque la forma de abordarlas, las acciones es, bueno, haciendo entrevistas o charlando con la gente a ver por qué hace lo que hace, y es medio inaccesible eso, ¿sí? Por eso, para Weber, esas últimas dos no son importantes para la sociología, ¿no? En la vida cotidiana son fundamentales, pero para la sociología, dice, la sociología no debería mirar ahí, debería mirar a las otras. Las otras son las que van a empezar a dar información para explicarnos las sociedades en las que vivimos. Em, ahora bien, así como em, habíamos dicho que Marx y Durkheim miraban más la estructura y Weber miraba la acción, eh, injustamente o simplistamente se lo empezó a acusar de ser individualista, ¿no? De mirar al individuo y no tanto a la estructura, como Marx. No fue así. Sí, para Weber era importante la acción social y ahora vamos a ir viendo cómo él llega también a mirar a la sociedad en su conjunto. Habíamos dicho que existe la acción cuando tiene un sentido referido por otros, aparece la acción social, ¿no? Es decir, de lo individual aislado ya aparece un otro. Y una acción social determinada va a configurar determinadas relaciones sociales. Y a su vez, determinadas relaciones sociales van a configurar un determinado orden social, ¿sí? El orden social es lo que va a organizar las sociedades. Entonces, fíjense cómo para él, lo importante de estudiar las acciones sociales tiene que ver con lograr comprender los órdenes sociales en los que vivimos. O sea, los tipos de acciones que prevalezcan en una sociedad son los que nos van a dar información sobre esa misma sociedad, para pensarla en su conjunto. Entonces, el orden social tiene una estabilidad.
¿sí? Si no, no sería un orden. Ahora, ¿cómo construye su estabilidad el orden social? ¿Qué es lo que lo mantiene en orden? Bueno, le va a decir la legitimidad que le dan las personas que forman parte de ese orden. Fíjense cómo entra acá la noción de poder. Entonces, primero, reconocer que en todo orden hay dominados y dominadores, ¿sí? Él no está ajeno a esta idea. Hasta acá no lo habíamos dicho. Para Marx era fundamental, ¿no? La lucha de clases era el motor de la historia. En Weber no es tan así, pero sí reconoce el poder como parte fundamental de la sociedad. Y si hay poder, hay desigualdad de poderes. Si todos tienen el mismo poder, no hay orden. Entonces, los dominados otorgan legitimidad al orden, ¿sí? El tipo de legitimidad va a tener que ver con los tipos de acciones sociales que prevalecen en cada orden. Entonces, él va a plantear, hay legitimidades que tienen que ver con la creencia en la legalidad de las normas por procedimientos formalizados, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué quiere decir? Creencia en la legalidad de las normas. Bueno, vivimos en democracia y creemos en la democracia. Creemos en la democracia, aunque gane alguien que nos guste más o menos, seguimos los 2 años yendo a votar por las legislativas y en los 2 años seguimos yendo a votar y tratamos de imponer a través de normas institucionalizadas nuestra visión de lo que debería ser un mejor país, un mejor gobierno o una mejor sociedad, pero tenemos una creencia en la dominación de tipo legal racional, ¿sí? Que tenemos una creencia en la legalidad y a su vez es una legalidad que apela a la razón. Cada ley que se proponga, cada decisión que se tome, tiene que fundamentarse en una razón. Después nos puede gustar más o menos la explicación, pero nadie puede decir porque a mí se me cantó. No es que un presidente puede decir, sí, tomé esta decisión porque se me cantó. Bueno, no. Hasta sus propios colegas o compañeros de partido o de agrupación le van a decir, bueno, no, no, amigo, nos estamos quedando cortos de explicación, hay que fundamentar un poquito más, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque estamos en un sistema eh, político y en un orden social en el que las decisiones se fundan sobre una lógica racional. Y si no queremos más que esté ese presidente, hay que apelar a formas legales, ¿sí? Desde la vuelta a la democracia, que quizás, bueno, hubieron algunas acciones que podrían considerarse como de pretender tomar poder sin respetar la lógica institucional, que pudo haber sido el lanzamiento cara pintada y el intento de magnicidio de Cristina. Pero después podemos pensar que hay como un pacto democrático en la sociedad de respetar eso. Em, Otro tipo de legitimidad puede ser la creencia en que las normas tienen un valor en sí mismas. Esto se puede asociar al segundo tipo ideal de acción social, ¿sí? Quizá lo podemos pensar para un país em, donde la religión tenga un papel más preponderante en su sistema político, donde entonces una ley ya no sea una ley civil como en nuestro caso, que se puede discutir, sino que una ley es una ley divina. Y si es ley divina, no se puede discutir. Eh, los países que pretenden ser modernos y ampararse en la modernidad no suelen tener este tipo de leyes. Podríamos pensar desde Weber, todo es discutible, pero, pero ya no hay una ley impersonal o una creencia en un procedimiento legal, sino que hay leyes que tienen un valor por sí mismas superiores a el resto de la organización. Entonces,
Bueno, eso cambia el tipo de legitimidad que se construye en esa sociedad. Ese orden está parado y organizado, diría Weber, en base a otra lógica que la anterior. Y por último, podemos pensar en legitimidades que tengan que más que ver con lo emotivo, lo tradicional. Difícil hoy pensarlo así, pero quizás podríamos pensar para territorios mucho más chicos, con ideas de caudillos, donde hay vínculos muy personales entre el dominante y dominado. Em, Tal vez por ahí podría pensarse, ¿no? En una idea más de caudillo, pero en un aspecto muy, en un ámbito mucho más chico. Em, bueno, esto es Weber, esto es lo que nos interesa recuperar de Weber para pensar en esta clase. Em, para Weber, entonces, en el capitalismo y el desarrollo de la modernidad, la racionalidad es fundante y entonces el orden racional por excelencia es la burocracia. Y entonces lo importante es la organización impersonal y objetiva de las relaciones, ¿no? Reglamentos, eh, leyes, instituciones. Así se pueden pensar, por ejemplo, el desarrollo del deporte. El deporte debe ser prácticas locales, donde en cada local, en cada localidad, se juega de una forma determinada. Con el tiempo construyeron un reglamento único, ya no es personal, ¿no? Ya la ley no la pone uno, hay un reglamento objetivo que se puede discutir. Bueno, ¿cuándo se puede discutir el reglamento? Che, porque no está funcionando. Bueno, se crea especialistas para que puedan discutir ese reglamento. ¿Quién puede discutirlo? Cualquiera, ¿no? Bueno, no, cualquiera no. Pueden discutirlo estos en estos momentos puntuales. Y así se empieza a constituir una institucionalización del deporte y una burocratización del deporte que hace que se pueda universalizar también, ¿no? La idea de lo universal también es impersonal. Si yo quiero practicar un deporte, tengo que hacerlo según unas reglas hacen que se juegue igual acá y en Tailandia, ¿sí? Este, entonces, eso implicó que empiecen a constituirse instituciones, que organicen localmente a los deportes, y después instituciones que organicen globalmente a los deportes, aparecen primero federaciones nacionales, después aparecen las eh, organismos internacionales. Esto tiene que ver con la lógica de Weber, o que Weber ve en la modernidad, ¿sí? Este tipo de construcción de orden legal, burocrático, impersonal. A esto apuntaba Weber con lo característico de esta era en la que nos toca vivir. Em, Otro ejemplo. ¿Qué relación encuentran entre esta definición de deporte y la propuesta de Weber? Bueno, Putman era un antropólogo que empezó a estudiar el deporte. Él leyó mucho a Weber y quiso construir un tipo ideal del deporte. Entonces dijo, el deporte moderno, para diferenciarlo de las prácticas anteriores a la modernidad, ¿no? Muchas veces se dice, no, el deporte existió siempre. Los Juegos Olímpicos iniciales o los deportes que hacían los aztecas o los mayas. Bueno, Goodman va a decir todo bien con eso, pero en la modernidad, aunque parezca que hay prácticas similares, hay un quiebre y el tipo de práctica que aparece en la modernidad tiene lógicas propias y específicas que hacen que no pueda pensarse en una continuidad lineal. No es que el deporte existía antes, no, el deporte es un invento moderno que tiene características de la sociedad moderna, por eso es moderno. Entonces, es secular, ¿sí? Ya no está regido por una ley religiosa, no tiene un sentido religioso, por más de que algunas personas, en algunos países, lo religioso siempre igual aparece, ¿no? Yo entro a la cancha, me beso
una cruz para que me dé suerte, pero no tiene que ver con que la práctica sea religiosa, sino que tiene que ver con una acción propia de un jugador. Ofrecer igualdad de oportunidades para competir, ¿no? Aparece esta idea de libertad que habíamos visto desde la Revolución Francesa y entonces em, aparece esta idea de lo justo y de garantizar oportunidades, ¿sí? Por más de que en la práctica no se dé así, sí se tiende a eso. Sí podemos decir que eh, ningún deporte va a decir estamos de acuerdo en que no haya igualdad de oportunidades. Hoy no se puede plantear así, por más de que en la práctica aparezcan, desigualdades de oportunidades. Entonces, se supone que se van tomando acciones en pos de que haya mayor igualdad de oportunidades para los competidores. Especialización de roles, ¿sí? Que tiene que ver con la burocratización, la racionalización. Esto podemos verlo claramente en los atletas y en todo lo que hacen en pos de aumentar su rendimiento, el entrenamiento, todo lo que hacen por fuera de la competencia. Entrenamiento, dieta, organización de la vida social, la organización burocrática que lo vimos recién en la otra pestaña del deporte, la cuantificación, aparece lo medible, ¿no? Hoy piensen en los entrenamientos también, eh, la importancia de poder medir los rendimientos. Esto tiene que ver también con la ciencia aplicada a lo social y la ciencia natural aplicada a lo social. Esto es una herencia positivista también, pero propio de la modernidad, donde todo es en función de una racionalidad en pos de una mayor productividad, y para eso hay que poder comparar productividades y pues hay que medir. Y por último también la búsqueda del récord, que viene de la mano de lo medible, ¿no? Al poder medir y aumentar la productividad, bueno, hay que ir rompiendo cada vez más ese techo de productividad y eficacia. Bueno, este sería un ejemplo de la lógica weberiana para pensar al deporte, por ejemplo, de una persona que dejó una huella importante eh, en los estudios sociales del deporte. Y por último, les dejamos esta tareita para que puedan mirar ustedes a ver qué conceptos weberianos o cómo podrían pensar algo de lo que aparece en esta imagen desde Weber. Se los dejamos, también les dejamos igual el Power para que ustedes puedan verlo después más detenidamente y no dependan del tiempo que quede este instante reproduciéndose. Bueno, em, así demos por concluido a los padres fundadores. Léanlo, ¿sí? Y les dejamos em, todo disponible para que ustedes puedan consultarnos, ya sea con texto o por el videíto este. Bueno, ha sido un placer. Estudien.